Hola chicos, ¿cómo les va? El tema que vamos a ver hoy es óxidos básicos. Son los compuestos químicos más simples que se pueden obtener por la combinación de elementos. O sea, las propiedades periódicas, que era el tema anterior, ya lo vamos a dar por culminado y empezamos con el nuevo tema que es formación de compuestos químicos. En este caso, formación de compuestos binarios. ¿Qué quiere decir binarios? Que tienen solo dos elementos en su conformación, dos elementos diferentes. En este caso, lo que vamos a ver hoy son óxidos. Dentro de los óxidos básicos. Son aquellos que están formados por un metal y oxígeno. Bueno, pasamos a la explicación. Como les dije, el tema era óxidos básicos. ¿Qué es un óxido básico? Es la combinación de dos elementos. ¿Cuáles son? Un metal y oxígeno. Recuerden que la tabla periódica, que tiene una forma aproximadamente así, en una parte tiene una escalerita, que generalmente está marcada en color rojo. De este lado se encuentran los metales y del lado contrario los no metales. Hoy nos vamos a ocupar de los óxidos básicos, que es la combinación de metal más oxígeno. O sea, vamos a trabajar con estos elementos. La estructura que tenemos que desarrollar es la siguiente. Un metal más oxígeno. El oxígeno se escribe en química como O2, es decir, dos átomos de oxígeno formando una molécula, generan el óxido básico. Voy a escribir más abajo porque esa parte no escribe bien. Óxido básico. ¿Sí? Bueno, esta es la regla básica que tenemos que hacer para enfrentar esto. ¿Cómo se forma el óxido básico? Todos los elementos dentro de la tabla periódica tienen en su casillero unos números, que son propiedades de los mismos. Dentro de esas propiedades hay una que se llama número de oxidación o estado de oxidación. Antes se lo denominaba valencia. Básicamente es lo mismo, es un número que implica el número de combinación de un elemento con el otro. Bueno, todos tienen. Por ahora, ustedes lo que tienen que tratar de ir consiguiendo es una tabla que tenga esos números de oxidación. Todas las tablas lo tienen, excepto bueno, la de algunos libros que son más bien informativas. Pero cualquier tabla periódica brinda toda la información de los elementos. Lo que tenemos que tener en cuenta para poder realizarlos, son dos cosas. Primero, es que los elementos se intercambian los números de oxidación. O sea, hay un intercambio de números de oxidación. Pero este intercambio no es al azar, sino que se intercambian los números de oxidación para que la molécula formada, la suma de dichos números dé 0. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando la suma de los números de oxidación de una molécula da 0, esta molécula es estable. Que sea estable quiere decir que existe en estado natural en la naturaleza. O que se puede formar en forma artificial, pero que va a tener estabilidad. No es unir cualquier cosa. En química las cosas no se unen porque sí. Siguen ciertas reglas. Una de esas reglas es que la suma de los números de oxidación de un compuesto estable dé 0. Les voy a hacer unos pequeños ejemplos para que vean cómo es. Los números de oxidación por ahora se los voy a dar yo. El oxígeno, ese se lo van a tener que aprender, porque es la combinación de todos. El número de oxidación del oxígeno vale 2 negativo, o sea, menos 2. Y el de otros elementos, les voy a anotar algunos acá, después lo van a revisar en la tabla periódica. Por ejemplo, el sodio, el número de oxidación es más 1. El calcio es más 2. El aluminio más 3. El hierro posee dos números de oxidación, el 2 positivo y el 3 positivo, más 2 y más 3. Y así hay otros elementos que podemos trabajar, por ejemplo, el magnesio es más 2, el potasio es más 1, etc. Bueno,
lo que vamos a hacer ahora es formar compuestos de tal forma que los números de oxidación den 0. Por ejemplo, si yo uno un potasio con un oxígeno, ¿sí? Yo sé que el número de oxidación del oxígeno es 2 negativo y el del potasio es 1 más 1. Si yo sumo esos dos números, la suma no da 0. 1 menos 2 da menos 1. Eso quiere decir que este compuesto que está acá no es un compuesto estable, es un compuesto que no existe. Ahora, observen esto. Si yo modifico la cantidad de elementos de cada uno, por ejemplo, en este caso voy a poner 2 átomos de potasio, 2 potasios, 2 potasios, vamos a cambiar el color, la suma ahí va a ser otra cosa. El número de este es menos 2 y de este es 1. Como yo tengo 2 potasios de más 1, esta cuenta me da 2 por más 1, da 2 positivos. Y a eso le resto el 2 del oxígeno y eso da 0. O sea que esto es una estructura estable. La fórmula del óxido de potasio va a tener esto, K2O. Fíjense, 2 por 1, 2, menos 2, 0. Acá quiere decir que hay un oxígeno solo. Cuando no tiene ningún subíndice es que hay uno. Hagamos otro ejemplo. Vamos a ver cómo sería la fórmula estable del óxido de calcio. Escribimos un calcio y al lado un oxígeno. Nos fijamos los números de oxidación que les di antes. El calcio tiene número de oxidación 2 y el oxígeno menos 2. Entonces, este calcio es menos 2 más 2 y el oxígeno es menos 2. Si yo sumo esos dos números, esto da 0. Menos 2 más 2 da 0. Entonces, esta fórmula escrita así es estable. Es estable. ¿Qué quiere decir? Estable. Quiere decir que hay un átomo de calcio y un átomo de oxígeno formando la fórmula. Siempre hay que estabilizar con el menor número posible. Yo no puedo poner 4 y 4, sino hay que simplificarlos. Es 1 y 1. Vamos con otro ejemplo. Imagínense el óxido de aluminio. Aluminio y oxígeno. ¿Sí? ¿Cuál es el número del oxígeno? Menos 2, que es el que estamos usando siempre. Y me fijo el del aluminio, se los di en la otra hoja. Está acá. Dice más 3. Más 3. Si yo sumo esos dos números, más 3 menos 2 te da menos 1. Más 1 da. Más 1, perdón. No es estable la fórmula, entonces así no puede quedar. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de modificar las cantidades de aluminio y oxígeno para que eso dé 0. ¿Cómo se hace? Yo puedo modificar todos los números, ya sea del aluminio o del oxígeno, para lograr cumplir la primera premisa. Si yo pusiese 2 aluminios y 3 oxígenos, ¿cuánto daría? Tengo 2 aluminios de más 3, o sea 2 por 3. Me da 6 positivo. Y tengo 3 oxígenos de menos 2. 3 por menos 2 me da 6 negativo. Más 6 menos 6, la suma de esos da 0. Entonces, esa fórmula, aluminio 2, oxígeno 3, adquiere estabilidad. Y es un compuesto que realmente existe. ¿Entienden eso? Bueno, ese es el primer paso, lograr estabilidad en una fórmula. Y el segundo paso, la segunda regla que tenemos que cumplir, es satisfacer la ley de Lavoisier. Ley de Lavoisier. ¿Qué dice la ley de Lavoisier? Es la ley de conservación de las masas. Cuando nosotros tenemos una reacción química, antes de que las cosas reaccionen, se denominan reactivos. Y una vez que se combinaron, se denominan productos. Lavoisier especificó que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Dicho de otra manera, es que las sustancias se transforman en otras y no se pierden. Todas sustancias se transforman, no hay pérdida de átomos ni de masa. Entonces, si yo cuento los átomos de reactivos, tienen que ser exactamente igual a los átomos de productos en cantidad. O sea, los átomos de los reactivos tienen que ser igual
a los átomos de los productos. Esto es la ley de conservación de las masas o ley de Lavoisier. Eso se tiene que cumplir, aparte de la suma del número de oxidación. Bueno, vamos a tratar de hacer un ejemplo, a ver si se entiende mejor. Supónganse que el enunciado sea hacer la ecuación de formación del óxido de sodio. Bueno, yo les doy un elemento, sodio. Lo primero que tenemos que hacer es recurrir al esquema de las reacciones, que lo especifiqué en la primera hoja, que es esta. Metal más oxígeno genera el óxido básico. Ese esquema. En este caso, el metal es el sodio. Escribo su símbolo, sodio. Le sumo más oxígeno. Esto es hacer una ecuación. Flechita. Y acá tengo que escribir el óxido de sodio. Los óxidos se escriben primero el metal y después el oxígeno. Y ahora tengo que tratar de corroborar las dos condiciones. La primera condición es ver la estabilidad de la fórmula escrita con la suma de los números de oxidación. El oxígeno estuvimos viendo que era 2 negativo. Y el sodio lo busco en la tablita que les di antes y es 1 positivo. 1 más menos 2 da menos 1, o sea, eso no es estable. Tengo que modificar las cantidades. Por ejemplo, vamos a cambiar de color a rojo, yo podría poner 2 átomos de sodio. Lo voy a hacer en azul, porque el rojo voy a usar para otra cosa. 2 átomos de sodio. Y eso logra estabilidad. ¿Por qué? Porque 2 átomos de sodio con un valor de número de oxidación 1 cada uno es 2 por 1, 2. Menos 2 del oxígeno es 0. Ahí lo que hice es cumplir la regla de estabilidad del compuesto, o que la suma de los números de oxidación sean 0. Y ahora voy a satisfacer la ley de Lavoisier, que es lo que estuvimos viendo en el enunciado hasta acá. Yo tengo que determinar que la cantidad de átomos de reactivos sea igual a la cantidad de átomos de productos, sin modificar las fórmulas. Lo único que puedo hacer es poner coeficientes, es decir, números adelante. Por ejemplo, si yo miro esta fórmula de acá, tengo 2 átomos de sodio, acá tengo 2 átomos de sodio y tengo 1 átomo de oxígeno. Y si miro de este lado, del igual, yo tengo que hacer que entre reactivos y productos sea lo mismo. De ese lado del igual tengo 1 átomo de sodio y 2 átomos de oxígeno. No están coincidiendo. Entonces vamos a hacer algunas modificaciones. Yo voy a poner un 2 acá adelante. Eso es un 2 gigante. Lo voy a hacer más prolijo. Un 2 acá. ¿Qué implica ese 2? Que voy a tener 2 de estas fórmulas. O sea, de esto voy a tener exactamente el doble. 2 por 2, 4 átomos de sodio y 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. Del otro lado, si yo observo, los átomos de oxígeno ya me están coincidiendo. 2 átomos de oxígeno acá, 2 átomos de oxígeno acá. Lo que no me coinciden son los átomos de sodio. Acá tengo 4 y de este lado tengo 1. Entonces voy a la fórmula original y adelante del sodio le pongo un 4. Fíjense que este 4 modifica solo al sodio, porque acá hay una suma. Es como en matemáticas. El número de adelante en una suma multiplica solo ese término. Y ahí logré satisfacer la ecuación de Lavoisier. Fíjense que tengo 4 sodios en la parte de reactivos, aquí, y 2 por 2, 4 sodios en la parte de productos, y oxígenos en la parte de reactivos. Tengo 2, y acá tengo este 2 de acá adelante, este 2 de acá adelante, multiplicado por el 1 que está acá abajo, 2 por 1, 2, me da la misma cantidad. Eso es realizar una ecuación química. En este caso, una formación de un óxido, en este caso de sodio. Vamos a hacer otro. Acuérdense que siempre hay que satisfacer las dos cosas. Suma de número de oxidación 0 y ley de Lavoisier. Vamos a tratar de hacer otro óxido. Supónganse óxido de magnesio. ¿Sí? Agarramos
el elemento que es el magnesio, le sumamos oxígeno, flechita, y escribimos simplemente uno al lado del otro. Vamos a rever los números de oxidación. El número del oxígeno, ya se lo deben recordar, es -2. Y el del magnesio es +2. O sea que ese compuesto formado ahí es estable. Tengo uno de cada uno. Esto quiere decir que yo estoy teniendo... Acá, cuando es 1 no se le pone. Tengo un magnesio y un oxígeno. 1 por 2, 2. 1 por -2, -2. 2 más 2 es 0. 2 menos 2 es 0. Y ahora tengo que satisfacer la ley de Lavoisier. En este caso, de este lado tengo un átomo de magnesio y un átomo de oxígeno. ¿Sí? Y de este lado tengo un átomo de magnesio y 2 átomos de oxígeno. Vamos a poner acento átomos. Fíjense, el magnesio me está coincidiendo, pero el oxígeno no. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a modificar las cantidades, sin modificar la fórmula. Yo voy a poner un 2 acá. ¿Para qué? Para tener el doble de todo esto. Es como multiplicar esto por 2. ¿Cuántos átomos de magnesio voy a tener de este lado ahora? 2 átomos de magnesio y 2 átomos de oxígeno. Fíjense que los átomos de oxígeno ya coinciden, pero el magnesio no. Acá tengo 2 y acá tengo 1. Entonces, ¿qué necesito? Multiplicar esto por 2. ¿Cómo? Poniendo un 2 adelante del magnesio. Y ahí me queda la ecuación balanceada. ¿Sí? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer óxido de aluminio. Óxido de aluminio. Escribimos el aluminio, le sumamos oxígeno, una flecha, un elemento al lado del otro. Vamos a colocar los números de oxidación. El oxígeno, ya nos lo reacordamos porque todos los ejemplos son con oxígeno, es 2 negativo. Y el aluminio, lo busco en la tabla periódica o en la tabla que les di yo, es 3 positivo. No coinciden. ¿Qué tengo que hacer? Modificar las cantidades. Si yo pongo un 2 al aluminio, son 2 por 3, 6 números positivos. Y si pongo un 3 al oxígeno, 3 por -2, -6. ¿Sí? Lo voy a poner en rojo. Así queda formando parte de la fórmula. Vamos así. 3 acá y 2 acá. 2 por 3, 6. 3 por -2, 6. Esa fórmula ya es estable. Lo que no está bien es la ley de Lavoisier. Fíjense que yo del lado de los productos tengo 2 aluminios y tengo 3 oxígenos. Y del otro lado, de los reactivos, tengo 2 oxígenos y un aluminio. No me coinciden ni ahí. Vamos a modificar los números. Vamos a poner un 2 acá. Si pongo un 2 acá, estoy multiplicando todo esto por 2. Tengo 4 átomos de aluminio y 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. 6 de oxígeno. ¿Sí? Oxígeno. Bueno, y de este lado no. Pero podemos modificar las cantidades. Si yo multiplico el aluminio por 4 aluminios, ya me va a coincidir el aluminio con el aluminio. 4 aluminios, 4 aluminios. Y el oxígeno, fíjense que de este lado yo tengo 6 oxígenos. ¿Cómo hago para que esto se me transforme en 6? Hago 3 por 2. Entonces, adelante del oxígeno pongo un 3. Y vamos a contar de nuevo. Este paréntesis lo voy a borrar porque los va a confundir. Yo puedo contar, de este lado tengo que contar junto, del lado del producto. ¿Por qué? Porque están la sustancia unida. En cambio, del lado de los reactivos son sustancias individuales. Si yo hago 3 por 2, tengo 6 oxígenos. Vamos a mirarlo en limpio. Vamos a copiarlo. 4 aluminio más 3 oxígenos 2 da 2 de aluminio 2, oxígeno 3. ¿Cuántos átomos de aluminio hay acá? 4. 4 aluminios. Y de este lado, 2 por 2, 4 aluminios. ¿Cuántos oxígenos hay acá? 3 por 2, 6 oxígenos. 6 oxígenos. Y del lado de los productos, el 2 de adelante multiplica todo, 2 por 3, 6 oxígenos. Y ahí
satisfice la ley de Lavoisier, aparte de satisfacer la suma de los números de oxidación. Bueno, espero que lo hayan comprendido y les voy a mandar un cuestionario para que puedan resolverlo. Que tengan buena semana, les mando un beso.